Vida y fe. Hola queridos amigos, Dios los bendiga. Hoy queremos saludarlos a todos ustedes, declarar una palabra de bendición sobre sus vidas. Es una alegría poder compartir lo que la Biblia nos enseña y cómo a través de la palabra podemos ser edificados, transformados y renovados por Dios. Hoy queremos compartir algo bien interesante y es acerca del perdón. ¿Qué dice la Biblia acerca del perdón? ¿Por qué es importante? ¿Qué papel tiene en la vida de un ser humano? Porque el perdón pasa a ser trascendental para que aquel ser humano logre avanzar, crecer, ver la gloria de Dios y disfrutar de las bendiciones de Dios. Para ello, quiero que observemos lo que la palabra de Dios nos enseña. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14. Y mientras tú en tu Biblia puedes encontrar allí el libro de Mateo, capítulo 6, verso 14, quiero decirte qué es el perdón, a qué hace referencia la Biblia cuando nos habla del perdón. Perdonar es liberar a un ofensor de la culpa, es soltar a la persona que nos causó daño, es cancelar una deuda pendiente que alguien tiene conmigo, es tomar la decisión de perdonar como un acto de voluntad y no basado en las emociones. ¿Qué quiere decir? Que perdonar no es porque hoy me levanté de buen ánimo y entonces alguien me hizo algo y digo, no importa, yo lo dejo pasar. No, perdonar no depende de mis emociones. Perdonar no es un acto de generosidad que yo tengo para con otros y digo, no, pues ese pobre desgraciado lo voy a perdonar. No, no es así. El perdón debe ser una cultura que hace parte del desarrollo diario de un creyente. Porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, dice la palabra que lo primero que hizo fue extender su gracia sobre nosotros para perdonar nuestras faltas y nuestros pecados. Y enseñarnos así que el perdón es algo que debe nacer voluntariamente y que debe fluir de manera natural en el creyente. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra perdón, también significa dejar pasar, quiere decir regalo. La palabra perdón implica dejar de lado una ofensa, renunciar al castigo material o moral. ¿Qué quiere decir? Renunciar a querer quitarle a alguien o querer que a alguien le vaya muy mal por causa de lo que hizo. O el daño moral, que es querer ofender, querer herir a esa persona, querer decirle que no vale nada y afectarlo emocionalmente. Entonces, el perdonar, uno, no nace de mi estado emocional. Dos, el perdonar no es algo que por generosidad hoy alguien, no, hace parte del carácter de un creyente. Es un deber, más que un regalo para otra persona, es un deber en la vida cristiana. Cuando nosotros hablamos de perdonar, estamos hablando de dejar de lado una ofensa. Pero para poder comprender qué es perdonar, necesitamos primero entender que no es perdonar. No es perdonar olvidar. Muchas personas dicen, el tiempo sana las heridas. Y entonces creen que a medida que va pasando el tiempo y la persona va olvidando eso que sucedió, se va a sentir mejor, va a estar tranquilo. Pero no es así. Está evidenciado que hay personas que han pasado 10 y 15 años y viven una situación o un momento que los confronta con lo que experimentaron hace 10 o 15 años y vuelven a sentir el mismo dolor, vuelven a sentir la misma ira, vuelven a sentir la misma depresión, angustia y desesperación que lo que vivieron hace 10 o 15 años. Está comprobado que el perdón no se cura con olvidar. En segundo lugar, la persona necesita perdonar o no es perdonar, ¿sí? El dejar pasar una ofensa, el simplemente decir, bueno, pues a mí, yo por ese tipo de cosas yo no me voy a dejar afectar, pues que haga lo que quiera. No, perdonar es poder llegar allí y hablar y decir, mire, yo a usted
esas palabras que dijo, esa actitud que tuvo conmigo, yo hoy le voy a decir que le perdono, que le disculpo, porque perdonar no es dejar pasar las cosas. ¿Cuántas personas dejaron pasar? ¿Cuántas esposas han dejado pasar una y otra vez las ofensas de su esposo? Y han llegado a tener un nivel de amargura impresionante. Porque lo que sucede es que cuando una persona simplemente deja pasar y pasar, queda un almacén en su corazón de heridas, de afectaciones, de palabras que le han herido y le han afectado. Y todo eso que ha quedado en su corazón ha llevado a que esta persona entre en amargura, a tal punto que ahora cualquier cosa le irrita, cualquier cosa le molesta, porque su corazón está cargado. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y como su corazón está tan herido y tan cargado de ofensas, pues lo único que hace es expedir a partir de lo que tiene. Y comienza a afectar a otros, porque nunca dejó ir, nunca solucionó nada, nunca llegó y confesó su ofensa, o se acercó al ofensor y le habló y sanó. Ahora, ¿qué no es perdonar? Perdonar no es tratar de ignorar lo ocurrido. Muchas personas dicen, mire lo que me pasó, esa persona que me afectó, que me violó. Entonces la persona dice, no, eso simplemente fue mi pasado, y trata de ignorarlo, trata de dejarlo ahí como parte de su pasado. Pero quiero decirle algo, cuando esa persona mira por las noticias que alguien violó a una mujer o algo y recuerda eso que vivió, vuelve y nace. Se reabre una herida y comienza a sentir esa ira, comienza a querer que a todos los violadores los maten y los descuarticen, porque hay un dolor, hay un rencor en su corazón, hay algo que le afecta, que le hiere y que le impide tener libertad en su corazón. De allí que es muy importante que tú y yo tengamos claro que perdonar ni es olvidar, ni es dejar pasar el tiempo, ni es simplemente ignorar las cosas que pasaron. No es así. Ahora, también quiero aclarar y que tengamos muy presente que el perdón no es un sentimiento. El perdonar no es que hoy siento perdonar. No, el perdonar es algo que el Espíritu de Dios me permite desarrollar para que se vuelva parte de mi cultura. ¿Por qué parte de mi cultura? ¿Por qué parte de mi vida diaria? Porque la Biblia dice, si tu hermano viniere y te pidiere perdón 7 veces al día, dice, perdónale. Y cuando la palabra de Dios dice esto, está diciendo, mire, si alguien viene y comete una ofensa, y esa persona que cometió esa ofensa viene luego y me dice, venga, perdóneme, dice la Biblia, perdónale. Y si vuelve a cometer la misma ofensa y vuelve, dice la Biblia, perdónale. Y si vuelve y la comete hasta 7 veces, dice la Biblia, perdónale. ¿Sabe? Para lograr perdonar, hay que clamar a Dios para que nos aumente la fe. Cuando el Señor Jesús les enseñó a los discípulos y les dijo, mire, hasta 70 veces 7. Mire, si alguien viene y comete un error y hasta 7 veces al día comete el mismo error y viene a ti y te pide perdón por ese mismo error, perdónale. Cuando el Señor Jesús dice esto, ¿sabes qué dijeron los discípulos inmediatamente? Dijeron, Señor, aumentanos la fe, porque se dieron cuenta que no eran capaces de perdonar una misma ofensa hasta 7 veces en un mismo día. Que alguien viniera y cometiera el error 7 veces en el día y viniera a decir, venga, perdóneme. Lo normal es que alguien diga, mire, esa persona me tomó de burla, esa persona que cree que yo soy un juguete, y comenzar a llenarme de enojo y de ira contra esa persona. Eso es lo natural. Por eso los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Pero es importante que también tengamos presente algo interesante. Yo no perdono porque siento perdonar, sino porque decido, y pase lo que pase, determino dejar libre a mi ofensor de su culpa. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es benéfico? Porque la Biblia me dice, hágalo. Santiago capítulo 5,
versículo 16 nos dice algo interesante. Pero antes quiero compartirles lo que dice Mateo capítulo 6, 14. Mateo capítulo 6, versículo 14 dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, en primer lugar, una de las razones por las cuales nosotros perdonamos es porque también necesitamos perdón. ¿O quién no ha pecado? ¿Quién no ha cometido un error? ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no ha herido a alguien? ¿Quién no lo ha ofendido? ¿Alguien es libre de culpa? ¿Alguien puede decir yo no necesito el perdón? Yo no necesito que perdonen una mentira, que perdonen unas palabras hirientes. Yo no necesito que alguien me perdone porque yo soy perfecto. ¿Alguien podría decir eso? No. Y así como necesitamos el perdón de otros, mucho más el perdón de Dios. Porque la Biblia dice que todos fueron constituidos pecadores, que no hay nadie que sea tan perfecto que no tenga un pecado del cual deba ser perdonado. Y como necesita ser perdonado, lo primero que tiene que aprender es a perdonar. Porque aquel que aprende a perdonar también es digno de perdón. Por eso dice la Biblia: si perdonáis, entonces vuestro Padre también estará dispuesto a perdonarte, a dejarte libre de tu ofensa y a producirte bien cuando nos arrepentimos y nos apartamos del pecado. ¿Qué otra razón o aspecto importante nos muestra la Biblia por el cual tú y yo deberíamos perdonar? Dar lugar al perdón, aceptar perdonar a otro. La Biblia dice en Santiago capítulo 5, y quiero compartirlo con todos ustedes porque es un texto muy revelador. Allí la palabra de Dios comienza a mostrarnos cómo el Señor quiere que cada uno de nosotros entienda que el perdonar no es simplemente algo que yo hago porque soy muy bueno, porque quiero hacerlo, porque soy una persona muy gentil. No, porque lo necesito. ¿Sabe qué dice la Biblia en Santiago capítulo 5, verso 16? Quiero compartirlo contigo. La palabra dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y esto es importante, ¿sabe? Muchos hombres y mujeres todavía están heridos, todavía se sientan y se deprimen por muchas cosas que vivieron en su pasado, porque no han perdonado. Son heridas abiertas, son heridas que están ahí y que al no ser sanadas me siguen afectando. Voy a seguir deprimiéndome, entristeciéndome, o voy a seguir enojándome, llenándome de ira. Pero voy a seguir afectado mientras no acepte confrontar el daño que me hicieron y clamar a Dios para que me dé la capacidad de perdonar e ir allí y perdonar. Cuando tú y yo logramos dar ese paso de fe, cuando tú y yo logramos caminar hacia el perdón, tus heridas van a ser sanas. ¿Sabes qué es lo lindo? Que tú también vas a lograr sanar las heridas de otro cuando pidas perdón por tus faltas, errores. ¿Cuántos hijos hoy odian a sus padres porque quizá ese papá le maltrató excesivamente, lo despreció, le dijo que no era hijo suyo? ¿Cuántos hijos están tan afectados porque los rechazaron, porque los abandonaron? Y ningún papá se acercó y les dijo: hijo, perdóneme. Hijo, yo hice esto, y quiero hoy decirle que yo cometí un error. ¿Cuántos padres creen que eso es debilidad? ¿Cuántos esposos creen que eso es debilidad, acercarse a su esposa y reconocerle su error? ¿Cuántas personas creen que son cobardes cuando van y dicen discúlpenme? Hay personas que aún creen que son más hombres, machos, o que tienen más carácter si simplemente ofenden, y al que le gustó bien y al que no también. ¿Y sabe que es un gran error? Porque es aquella persona que toda su vida va a estar caminando y cada día va a tener que ir acumulando más heridas, porque van a haber más personas que van a querer ofenderle, herirle, dañarle, y va a ser alguien que constantemente va a estar experimentando daño.
y que cuando se dé cuenta se va a sentir vacío, solo, triste. Incluso va a tener problemas de autoestima por todo ese daño que ha recibido. Perdonemos, busquemos perdonar, busquemos solucionar aquellos conflictos que hay con otras personas. Busquemos hacer lo que Dios nos llamó a hacer como hijos de Dios, porque entonces tú y yo vamos a caminar no solamente hacia el reino de Dios, sino que vamos a lograr ver la gloria de Dios. Hoy queremos extenderte esa invitación en esta primera parte de un estudio acerca del perdón. Queridos amigos, hoy los bendecimos, declaramos la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, y pedimos a Dios que en todo Él te sustente, te bendiga y te guarde. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.